gustaría que usted abriera su Biblia conmigo en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y antes de leer algunos versos de este pasaje impresionante, yo no sé, quisiera preguntar si ustedes aquí ven noticias, si se han preocupado por lo que está pasando en el país, si se angustian, si han tenido desesperanza o temor, o si por el contrario han tomado la decisión de "Hey, vamos a hacer algo radical por esta nación, ¿qué hacemos?". Les confieso que a veces yo cuando veo noticias pienso así, como ¿qué puedo hacer? Parte o de los privilegios que yo tengo por mi trabajo es que trabajo o comparto mucho con pastores en áreas rurales, por allá en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño, en el Huila. Y a veces a mí me dan ganas, como ¿qué hago? O sea, nos vamos allá, nos metemos allá de frente, ¿qué hacer? Pero esta noche yo quiero mostrarles a través de la Escritura que la necesidad primaria no está fuera de lo doméstico. Que si nosotros atendemos primero esto que es cercano a nosotros como una onda expansiva, nuestra nación puede ser transformada. Una familia a la vez. Ese es un lema que a mi esposa y a mí nos encanta. Si una familia a la vez es transformada, esta nación es transformada. Hay que tener unas prioridades bíblicas para esto. Entonces, vamos a leer juntos desde el versículo 1. ¿Están ahí? Filipenses 2:1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué pasaje tan especial. A propósito, este pasaje desde el versículo 5 era un himno. Era un himno que hacía parte de la tradición de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primaria. Ellos entonaban esto: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto era una canción impresionante. Y Pablo aquí la aborda, y la aborda para hablar de esta necesidad que nosotros tenemos de pensar como Jesús. Pero el versículo 1 arranca casi como
como una súplica, ¿cierto? Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu. Pablo está hablando desde la cárcel. Así que Pablo está diciendo, mire, yo estoy bien, no se preocupen por mí, pero si ustedes al igual que yo han tenido consolación, unidad en el Espíritu, hay esperanza, hay amor, entonces alégrenme más viviendo de esta manera. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esto es un ruego. Haya pues en vosotros. Y es un ruego porque el ser humano no quiere sentir esto que sintió Cristo Jesús. Esto no es natural para nosotros. Porque desde Génesis 3, cuando el hombre fue tentado por la serpiente, por Satanás, abrazó este pensamiento: yo puedo ser igual a Dios. Entonces, despojarse de eso no es parte de nuestra naturaleza. Hay un deseo ahí con el que luchamos cuando llegamos a Cristo, de ser dignos, de merecer algo. Y hay dos extremos en esto. Y estos extremos, o esta batalla que nosotros tenemos, es lo que llamamos el ego. Y nosotros tenemos dos extremos del ego. Claro, la Biblia no habla de ego, la Biblia habla de la carne. A propósito, la Biblia habla de la carne como lo único que Jesús no venció. Jesús venció la muerte. Jesús venció a Satanás. No sé si sabían eso. Para los que le tienen tanto miedo, Satanás ya está vencido. Jesús lo venció, lo exhibió. La Biblia dice que Él venció el pecado, pero la carne es algo con lo que yo debo luchar. Yo soy quien debe vencer la carne. Ay, no puede ser. Y Dios, ¿por qué no la mató también de una vez ahí? Imagínate qué hubiera pasado contigo. O sea, la carne es este vehículo que tú y yo podemos dominar. Y para dominar la carne, el Señor nos dio su gracia. Ahora, la gracia no es el pesar de Dios de que no podamos vencer la carne, porque algunos tienen esa idea de la gracia, que la gracia es como que Dios dice: ay, qué pesar, usted pecó otra vez, tranquilo, venga para acá, yo lo levanto. Pero eso no es gracia. Eso es solo un lado de la gracia. La gracia es un paquete completo. Dios nos dio toda su gracia, y esto también incluye el poder para vencer el pecado. Así que la gracia no es el pesar de Dios, la gracia es todo el poder de Dios en mí para vivir en esta carne. Así que yo tengo todo el poder de Dios para decir no o para decir sí. Y esta carne o este ego en la Escritura se muestra como en dos extremos. El primero es el ego independiente de Dios, el ego que no necesita a Dios, esa carne que asume que Dios no cuenta. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1. Ahora, cuando tú lees Romanos capítulo 1 desde el versículo 21, tú vas a ver qué es el ego o la carne independiente de Dios. Entonces el versículo 21 dice que conociendo a Dios no le quisieron adorar como a Dios, ni le dieron gracias. A partir de ahí se independizan de Dios y comienza la depravación mental del hombre. Una mente que entra en oscuridad porque yo no necesito a Dios. Yo solo puedo. Ahora uno diría: ay, no, esa gente tan mala. Pero ¿saben qué? Nosotros muchas veces hemos tenido este ego independiente de Dios, porque dependemos de Dios aquí. Yo voy el fin de semana a la iglesia, pero ¿qué estamos diciendo cuando no buscamos a Dios para tomar decisiones, por ejemplo, en los negocios? Lo que estamos diciendo es que yo dependo de Dios en todo, menos en los negocios. Hay una frase, de hecho, que es muy, muy popular
en las montañas antioqueñas, ¿cierto? Que Dios me dé vida y salud, que de lo demás me encargo yo. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Eso es el ego independiente. O sea, yo solo necesito que Dios me dé salud, porque lo demás yo no necesito a Dios para eso. Yo no necesito a Dios para el trabajo, yo no necesito a Dios para criar hijos, yo no necesito a Dios para domar a esta mujer, yo no necesito eso. Yo solo lo hago. Es una independencia de Dios. Entonces no le reconocemos como Dios y no le damos gracias. Y saben que cuando uno termina de leer el capítulo 1 de Romanos, uno se da cuenta que este ego independiente de Dios ya es un ego muerto. Y los muertos no ven, no oyen y no sienten. Y uno a veces se enoja por eso, ¿cierto? Pero oye, tan duro. Vea qué tremenda enseñanza va la alabanza. Yo le puse a escuchar esa enseñanza allá en la casa y no entendió nada. Es que un muerto no entiende. No se esfuercen. Por eso la Biblia dice en Efesios que esta es su gracia, que estando muertos nos dio vida. Primero Él nos dio vida para poder nacer de nuevo. ¿Cómo les parece eso? Porque muertos ni oímos, ni vemos, ni entendemos, no sentimos nada. Pero el otro extremo es el ego religioso. Ya ese ego no es independiente de Dios, pero es dependiente de la religiosidad. Y hablo de religiosidad no como esa comunión genuina con Dios, sino esa aparente comunión con Dios. La religiosidad es esa capacidad que a veces tenemos de fingir lo que es puro. Yo sé de qué les hablo. Yo crecí yendo a una iglesia. Yo crecí ahí. Y yo sabía qué decir y cómo portarme para que nadie supiera que yo estaba lejos de Dios. Yo sabía qué hacer. Y mi mamá, tan linda mi mamá, Dios las bendiga a las mamás que hay aquí. Porque mi mamá se tranquilizaba mucho porque yo iba a la iglesia. O sea, es como, este niño es el anticristo, pero él va a la iglesia. Como por lo menos fue a la iglesia. Ay, no. Pero eso es como creer que si uno duerme en un garaje se vuelve carro. Uno no se vuelve cristiano por venir a la iglesia. Debe suceder algo en el interior. Entonces, el ego religioso tiene unas características que el apóstol Pablo menciona aquí. Leíamos desde el versículo 1. Una de ellas es que el ego religioso hace cosas por competencia. El ego religioso sirve. La carne religiosa sirve, pero sirve por competencia. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé. Pero Pablo dice que algunos predicaban por competencia, por competir con Pablo, como que se dieron cuenta que Pablo estaba en la cárcel y dijeron, bueno, ahora sí vamos a plantar más iglesias que Pablo. O sea, eso es como raro, pero pasaba. Yo voy a servir más que este ¿cuántos grupos pequeños abrió? Uy, yo voy a abrir más. ¿Cuánta gente evangelizó a este? No, yo voy a evangelizar más. Porque él invitó al pastor a sancocho. No, yo le voy a fritar pescado. Una competencia, pero se esconde detrás del servicio. Es decir, una buena acción con una mala intención. El ego religioso, dice Pablo, está buscando lo suyo propio. Entonces, aún cuando venimos a la iglesia, no venimos porque estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando el corazón de Dios. No, estoy buscando lo mío. Dígame a ver qué puede hacer Dios por mí. Vea, yo estoy enfermo, si no me sana no le sirvo. Vea, tengo una necesidad, a ver pues cuál es el Dios que provee y muéstreme qué me puede dar Dios a mí. Y eso lo hace el ego religioso, porque la religión te aparta del verdadero motivo de buscar a Dios. No buscamos a Dios por lo que Él nos da, es por lo que Él ya nos dio.
No es por lo que nos puede dar hoy, es por lo que Él ya hizo en favor de nosotros. El ego religioso también cree que puede servir a Dios dividido de los demás. Por supuesto, aquí eso no pasa porque ustedes son gente divinamente. Pero en mi congregación nosotros hemos tenido casos de personas que quieren servir al Señor, le están sirviendo al Señor, pero tienen un pleito casado con alguien de la misma iglesia. Entonces yo no sirvo en el mismo ministerio de esa persona porque es que yo no la puedo ni ver. Y que el Señor me perdone, que el Señor me perdone, que el Señor me perdone, pero vea María. Saben que eso es algo aterrador. El apóstol Pablo habla de eso aquí en el capítulo 4 de Filipenses. Mire, ahí habla de dos señoras. Versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique. Esos no son gatas. Yo sé que esos son nombres de gatas, pero son dos señoras. Y estas dos señoras, Evodia y Síntique, alguna vez, dice Pablo, trabajaron juntas para que la obra del Señor se extendiera, pero algo pasó y ya estaban en pleito. Y Él está rogando que ellas vuelvan a ser de un mismo sentir. Es que estamos en el mismo reino, estamos bajo la dirección del mismo Dios y Señor. El ego religioso cree que puede servir a Dios así, pero eso es una mentira. De hecho, eso es una mentira aterradora, porque ustedes saben qué dice la Biblia frente a esos asuntos. La Biblia dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6: si tú no perdonas, tu Padre que está en los cielos tampoco te perdona. Y ahí no está hablando de la gravedad del asunto. No, es que lo que me hizo fue muy grave. Si usted no perdona, Él no perdona. Ahora, hay algo más espantoso todavía en la oración del Padre Nuestro. Esto que les voy a decir es para no dormir. Porque en el Padre Nuestro Jesús nos dice que cuando oremos digamos: perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, yo mismo soy la medida del perdón. Así, con la misma medida, de la misma manera que yo perdono, perdóname a mí. No, Señor, por favor, sé más compasivo, porque a mí me cuesta. Pero eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Como yo perdono, perdóname. Tú no perdonas, tú no eres perdonado. Perdonas poquito, te perdono poquito. Perdonas pero no olvidas, listo, te perdono pero no olvido. ¿No les parece eso algo que nos debería quitar el sueño? Eso debería ser algo que revisemos cada vez antes de acostarnos. Yo sí perdoné, yo perdono, yo suelto esto. Así que hay dos impedimentos en eso: la independencia de Dios y la dependencia de la religiosidad. Y estos dos nos impiden el propósito por el cual el apóstol escribe desde el versículo 5, que tengamos este mismo sentir de Cristo. Así que esta semana estábamos hablando de la necesidad de darnos, de partirnos como el pan. Cristo dijo que Él era el pan de vida y dijo que nosotros debíamos imitarlo, darnos así. Entonces, a partir del versículo 5, yo quiero darles una receta para el pan. Cómo tú te puedes volver pan y darte a otros. ¿Están listos? Desde el versículo 5. Para que uno sea pan, el pan tiene P de pensamiento. ¿Están tomando nota de eso? Para ser pan hay que pensar como Cristo. P de pensamiento. Así que el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. La palabra sentir ahí está hablando de pensamiento. Hayan ustedes la misma manera de pensar de Cristo. Hayan ustedes los mismos pensamientos de Cristo, que Él no pensó que ser igual a Dios era algo a lo que debía aferrarse.
Ese fue el pensamiento de Cristo. Para poder darnos al mundo, para partirnos como Dios quiere que nos partamos, que nos demos, nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y eso es muy difícil hoy, sobre todo en una sociedad que nos dice cómo pensar todo el tiempo. Todo el tiempo, a través de la televisión, la radio, la internet, la literatura, la música, nos están diciendo cómo deberíamos pensar. Pero la Biblia también nos dice cómo pensar. Y nos dice que nuestros pensamientos deberían ser como los pensamientos de Cristo. Darnos es una necesidad dentro de nuestra familia, por ejemplo. Pero el ego religioso o el ego independiente va a impedir que pensemos como Cristo quiere que pensemos. Ahora, ¿qué es lo que Cristo pensaba? El apóstol Pablo escribe en Filipenses: piensen en lo que es justo, piensen en lo que es puro, piensen en lo que es honesto y de buen nombre, piensen en las cosas que tienen virtud alguna. Toda la batalla de la fe está aquí, en los pensamientos. Por eso, cuando vemos en la Biblia la armadura del Espíritu, la salvación es el casco, es el yelmo que protege los pensamientos. ¿Por qué? Porque si tú ya estás convencido de que tú eres salvo, tú debes pensar como alguien que es salvo. Si tú estás convencido de que tú eres hijo de Dios, entonces tú debes pensar como pensaría un hijo de Dios. Y eso es como cuando uno tiene visa y trabajo en el exterior. ¿Hay alguien aquí que ha tenido eso? Entonces imagínese que hoy le llegó un correo diciendo que su visa fue aprobada al país que usted sueña. No sé cuál es. El mío es Irlanda o Escocia, porque allá escribieron los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces imagine que a usted le llegó ese correo y le dice: tiene visa aprobada para este país, tiquetes comprados, cuando llegue no se preocupe, va a tener el empleo soñado y su casa ya está lista y amoblada, no se preocupe, aquí puede estar para siempre. ¿Cómo le parecería ese correo? Entonces usted recibió ese correo hoy y mañana se despierta con la noticia de que la gasolina volvió a subir. ¿Cómo se siente usted? Ah, qué pesar, pero como yo me voy. Que subieron los peajes. Ay, pero es que Colombia, por eso es que yo me voy. Que hay violencia, que por ahí hay manifestaciones. Ah, es que esto está poniendo muy maluco. Menos mal yo me voy. Cuando uno sabe que se va, uno es consciente de lo que está pasando, pero uno es ajeno a eso, porque yo me voy. O sea, que pesará más que usted se queda, pero si puedo mando por usted. Yo me voy. Uno no se levanta triste: ay, volvieron a subir los peajes. No, yo estoy empacando. Y allá es que frío, calor. Si mi convicción es que yo ya no soy de acá, mis pensamientos son los de alguien que no es de acá. Haya pues en ustedes estos mismos pensamientos que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús pensaba así? Porque Él no era de aquí. Mi reino no es de este mundo, dijo Él. Él estaba tranquilo, pero Señor, manda fuego, defiéndete de Pilato. Pero yo no soy de aquí. Eso está muy por debajo de mis asuntos. Toda la batalla de la fe radica en la mente, en los pensamientos. Abandonamos los pensamientos que el mundo nos ha inculcado, abandonamos las ideas que nos han dado, que nos impide darnos para abrazar los pensamientos de Cristo. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la cotidianidad? Mire, yo crecí con una mamá muy paisa, con un papá muy paisa. Ustedes saben cómo es el asunto: el papá habla poquito, la mamá habla todo el día.
Y yo recuerdo que cuando yo me iba a casar, uno de los consejos de mi mamá fue: mi hijo, acuérdese que usted es el hombre de esa casa, usted manda, usted le suelta un poquito y se la monta, no se la deje montar. Ese fue el consejo de mi mamá. Y muy linda, gracias, porque ella lo hacía con amor. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que la Biblia me enseña. Entonces, para yo poderme dar como esposo, yo tuve que abrazar lo que la Biblia dice que es un esposo y abandonar cualquier otro pensamiento. No, lo enyerbaron, le dieron jugadura de calzón, eso quién sabe qué le hicieron, no, se perdió ese muchacho. No. Es que mis pensamientos son los pensamientos de Cristo. Y la Biblia dice que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y usted sabe qué significa eso? Es que Cristo fue a la cruz por la iglesia. Entonces yo a veces tengo que lavar loza aunque no quiero. Pero no va a ir a una cruz, esa es mi cruz. Y yo lo hago con amor y hasta con alegría. Entonces, muy lindo, usted viene y sirve acá, pero es que no es acá donde debes darte solamente. ¿Qué tal si comienzas por la gente que te ve en las noches, por los testigos de tu vida privada y secreta? ¿Qué tal si cambias los pensamientos que la gente te ha dicho sobre cómo criar hijos y buscas lo que la Biblia dice sobre eso? ¿Qué tal si cambiaras tus pensamientos de cómo manejar las finanzas y abrazas lo que la Biblia dice que hay que hacer con el dinero? ¿Qué tal si hay en nosotros el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús? Pero para que haya pan, no solamente hay P, sino que hay A. El pan necesita una A, y esta es la A de abandonar. P de pensamientos, A de abandonar. Entonces la Biblia, leíamos hace un momento que este pensamiento de Cristo lo llevó a no estimar, a no valorar el ser igual a Dios como algo a lo que se debía aferrar, sino que Él se despojó, Él abandonó esa posición. Darnos a otros nos obligará a abandonar cosas, a soltar cosas. Nos obligará a desestimar algunos asuntos que tal vez consideramos muy importantes. A propósito, ¿a qué te aferras? Porque algunos no se parten, no se dan, porque se aferran a tener la razón. Y yo no sé, porque yo tengo la razón. Y yo, y me voy al infierno si me tengo que ir porque yo tengo la razón. Yo he escuchado gente así de radical. Porque tener la razón es muy valioso. Y puedo perder lo que sea, menos la razón. ¿A qué se aferran? ¿Qué abrazan? ¿Qué es tan importante para ti? Tu posición, por ejemplo. Es que yo soy alguien muy importante. Este negocio me ha dado estatus, o este cargo, o esta responsabilidad. El estatus es algo que vale tanto, es algo que no soltarías. Porque nosotros en el capítulo 2, desde el versículo 5, vamos a ver una carrera, y es la carrera de Cristo. La manera en que Cristo se profesionaliza como sacrificio. Y en ese proceso, Él no buscó grandeza. De hecho, Él abandona su grandeza para hacerse hombre. Ahora piensa por un momento eso. Lo más alto que tú y yo podríamos llegar a ser, quizás, es un presidente de algo. Pero Cristo era Dios mismo y no se aferró a eso. Él prefirió abandonar eso que vivir sin ti y sin mí. Mira el amor de Dios.
que no escatimó Él ser Dios mismo como algo que no podía soltar. Lo abandona para poder acercarse a nosotros, para abrazarnos. ¿Qué puedes abandonar tú para poderte dar a otros? Darnos nos obligará a abandonar nuestra comodidad. Nos obligará a abandonar nuestra seguridad. Darnos nos obligará tal vez a enfrentar asuntos que nos da miedo. Pero ¿qué puede valer tanto como para no soltarlo e ir por Cristo? Hay una escena en el Evangelio de Juan en la que se describe una gran tormenta. Y los discípulos estaban en una barca, estaban seguros aunque había tormenta. Pero en medio de la tormenta Jesús aparece. ¿Recuerdan la escena? Y entonces todos llenos de temor escuchan a Jesús diciendo: no teman, yo soy yo, tranquilos. Y Pedro, en su ímpetu, levanta la voz y dice: bueno, si eres tú, di que yo vaya. Una barca en una tormenta es algo a lo que uno debería aferrarse. Todos hemos buscado aferrarnos a cosas que nos dan la seguridad. Pero lo interesante en esta escena es que Jesús no estaba en la barca. Jesús estaba en la tormenta. Jesús no estaba en lo que generaba seguridad. Jesús no estaba en lo que les daba comodidad. Jesús estaba afuera en lo que les estaba dando miedo. Jesús estaba en lo que los aterrorizaba. Hayan ustedes este mismo pensamiento. Abandonen lo que deben abandonar. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el hábito oculto que tal vez no has querido abandonar? Porque es muy rico, porque es mi escondite. Pero si no abandonas eso, no podrás darte a otros en plenitud. Pero para hacer pan hay que tener N. P de pensamiento, A de abandonar y N de negarse. Este pasaje termina hablando de cómo Cristo se negó a sí mismo para ser siervo, para hacerse un esclavo. Y ese era Dios. Y Él se negó, como les decía ahorita, se negó a tener una vida sin nosotros. Se negó a eso y se hizo esclavo. Ahora, la marca del esclavo es la humillación. La marca del esclavo es considerar a otros superiores a él mismo. Y yo sé que eso a veces pareciera fácil, sobre todo dentro de la vida de iglesia, ¿sí o no? Pues uno viene aquí a la iglesia: hermanito, Dios lo bendiga, ¿cómo le va? Ay, hermanito, yo le muevo la silla, yo la acomodo. Pero en la casa, ¿consideras a alguien superior a ti en tu casa? En tu trabajo, ¿consideras a alguien superior a ti? Como para negarte a ocupar posiciones. ¿Te negarías a algo que otro te pide solo porque tú consideras que Él es superior a ti? Jesús se humilló hasta lo sumo, y fue la humillación lo que le permitió llevar una vida de obediencia extrema. Una de las razones por las que nos cuesta obedecer a Dios es que no consideramos que Él sea superior. Entonces, cuando Dios nos pide cosas, nos cuesta obedecer porque yo lo merezco. ¿Cómo Dios me va a quitar eso si yo lo merezco? Hoy en día que vemos tantos matrimonios rompiéndose por tantas cosas, esa es una frase que mi esposa y yo escuchamos todo el tiempo: es que yo no merezco vivir así. Yo me merezco un mejor trato. Yo merezco que me atiendan. Yo merezco. Pero la Biblia dice que tú merecías la muerte,
que tú merecías condenación y Dios no nos dio eso. La humillación es la marca de la negación. Yo estoy por debajo, yo me entrego, y eso no es tan popular, eso no es tan bien recibido hoy en día, sobre todo en una sociedad que nos dice que usted no le tiene que negar a nada. Disney todo el tiempo nos dice eso, ¿cierto? Que usted puede ser lo que quiera hacer, pero eso es una mentira, porque quien busca ser conocido por Dios transitará este mismo camino, y este camino nos lleva a la negación, nos lleva a un final de humillación, de ya no buscar lo mío, sino buscar lo de Él, de que ya no me importe ser popular o famoso, que me importe solo lo que Él quiere de mí. Yo estoy convencido de una cosa: ustedes son muy importantes en este pueblo. Este pueblo puede ser transformado por lo que Dios haga a través de cada uno de ustedes, pero también sé que para que eso suceda, ustedes tendrán que negarse a lo que quieren ustedes mismos, negarse incluso a llenar las expectativas de otros. A esos que te dijeron que tú tan linda tendrías que ser presentadora de televisión, pero tal vez no es lo que Dios quiere para ti. Que tú con esa voz tan hermosa, tú deberías ser, mejor dicho, la próxima estrella de la música popular, la reina del despecho. Pero tal vez eso no es lo que Dios tiene para ti. Tendrás que bajarle las expectativas a personas que quizás han dicho que tú tan inteligente, usted tiene que ser médico, ingeniero, arquitecto y millonario y nos va a sacar de pobres, mijo. Pero tal vez eso no es lo que Dios tiene para ti. Para hacer la voluntad de Dios tendrás que negarte a cosas. Tendrás que negarte a lo que tú deseas, a lo que tú quieres, porque quizás Él tiene otro plan, su plan es diferente, pero siempre su plan será superior. Me gusta mucho cuando la Biblia dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros. Y me gusta más cuando dice para darnos el final que esperamos. Yo siempre he esperado un buen final para mí. Yo no espero terminar mal. Y me da confianza saber que Dios quiere darme el final que yo espero. Pero el mundo necesita que nosotros nos demos como Él se dio. Y que nos demos primero con la gente más cercana, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, con nuestros compañeros de trabajo. Ahí Dios quiere que nosotros nos demos, que seamos ese pan de vida que Él mismo es, que nosotros podamos transformar la vida de otros en esos pequeños actos de resistencia, en la que nos negamos a nosotros mismos, en la que abandonamos cosas porque pensamos como Cristo. Yo quisiera orar esta noche con ustedes, porque yo abrazo con mucha fe el final del pasaje. Dice que por Cristo haber hecho esto, entonces fue exaltado a lo sumo. Y lo abrazo con mucha alegría, porque la Biblia dice que yo hoy estoy ahí sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero para que eso sea una realidad, yo debo transitar ese mismo camino. Un camino en el que me vuelvo pan, para que otros coman de mí, para que otros tengan de lo que Él me dio. Yo quiero orar con ustedes esta noche. Y yo quiero orar por unas cosas específicas, si ustedes me lo permiten. Y yo les voy a pedir que se pongan en pie, si son tan amables.